Bien, el próximo tema que nos toca ver es campos numéricos. Esta imagen les tiene que resultar conocida, la vieron hace poquito cuando estuvimos definiendo los conjuntos, pero ahora nos vamos a detener en cada uno de ellos y con sus propiedades. También tienen acá un listado de símbolos que se van a utilizar dentro de la carrera. Muchos de estos símbolos tienen que conocer. Quizás el menos conocido sean los primeros. El para todo es un triángulo como una A al revés. El existe al menos uno, existe un único, esto no existe. El tal que, tal que lo pueden representar con una barra, con dos puntos, un menor, un igual, etc. Perdón, Muchos de estos profe, símbolos, sí, ¿puede ampliar la pantalla para que podamos ver mejor? cómo no. Gracias. Bueno, decía que estos Gracias. son símbolos que van a necesitar, fíjense que en la parte de lógica y de conjuntos usamos pocas palabras textuales, o sea, coloquiales. Lo que se utilizan son símbolos, y bueno, cada vez va a haber más símbolos todavía para incorporar, y no parece que estuviese leyendo jeroglífico, pero en realidad está leyendo un lenguaje algebraico matemático. La mayoría de estos símbolos los van a tener que utilizar, la mayoría, no todos. Nosotros cuando somos chicos y aprendemos los números, los primeros números que aprendemos son los que usamos para contar. El conjunto de los números naturales es el que se utiliza para contar. Arranca en 1, el primer número natural es 1, no es el 0, eso deberían anotarlo. El primer número natural es el 1. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuál es el último número natural? ¿Cuál es el número natural que usan para contar más grande que conozcan? Ramiro dice infinito. No, número, Jeremías, número en general, no dígito. Vos también me estás diciendo dígito. Número. Alguno conoce otro número, otro piensa que no es infinito. Nadie se anima. Infinito más uno, dice Ramiro. Claro, si infinito fuese el número más grande, infinito más uno sería más grande que infinito, no. Porque según la definición que vemos acá de número natural, dice que si x es un número natural, entonces esta doble flecha se lee como el entonces, la implicancia, así como cuando ustedes usan un condicional en programación, ¿se acuerdan que el condicional dice, bueno, entonces, si pasa tal cosa, entonces, fíjense cómo dice acá, si x es un número natural, entonces x más 1 también, o sea que siempre hay un número más grande. De vuelta, pregunto para todos, ¿nunca se pusieron a jugar quién dice el número más grande? Claro, la premisa es que x es un número natural, la conclusión es que x más 1 también es un número natural. ¿Cuál es el número más grande que conocen? Hasta que no me digan, yo no voy a terminar, no voy a seguir. Yo no puedo creer que nadie conozca un número grande. Sí, no sé, 1 billón, 2 billones, 3 billones, qué sé yo, no Bueno, sé. Jairo, pero si vos decís 3 billones, si vos decís 3 billones, yo te digo 3 billones más uno y es más grande que vos me dijiste. Ahí Facundo dice infinito más 5, pero yo tengo infinito más 6 y es más grande que infinito más 5, ¿no? Infinito más infinito. Y yo te digo infinito por infinito va a ser más grande. Bien, el tema es este. Hay un error conceptual acá, que es el siguiente, y anótenlo, porque es un error grave. Infinito es un lugar a donde no se llega. Infinito, nosotros decimos que algo es infinito cuando no es finito, o sea, cuando no tiene límite. Lo que tiene que quedar claro es lo siguiente, infinito no es un número, es un lugar a donde no se llega. Decimos que los números naturales son infinitos, no que es el número infinito, es conceptual. Los números, se dice que el conjunto de números naturales no tiene fin. Si no tiene fin, decimos que es infinito. Pero jamás podríamos saber cuál es el último número. Porque siempre, habiendo un número, uno dice ese número más uno y más grande que el anterior. Y uno dice ese número más uno es más grande. Bueno, nunca terminamos de encontrar el número más grande natural que exista.
¿Qué es lo que tiene que quedar claro en esta parte? Infinito es un lugar donde no se llega, no es un número. Eso deberían anotarlo. Porque si vuelven a decir que infinito es un número, algún profesor de matemáticas se va a enojar. ¿Se Profe, entiende ¿qué esto? significa la flecha? Implica, entonces, es como el condicional. ¿Viste cómo vieron Sí. ustedes condicionales en algoritmos? Sí, pasa algo, entonces, esto. Esto es cuando es verdadero. Bueno, sí, espero que se haya entendido lo de infinito, nadie me pregunta. ¿Qué Sí, pasa? sí, se entiende. Cuando nosotros estamos estudiando, al principio nosotros aprendemos a contar, usamos los números naturales. En algún momento aparece el cero, que simboliza la nada, cuando hacemos resta y restamos lo mismo, o sea, 4 menos 4 es 0. Entonces ahí necesitamos un número, el 0. Pero ¿qué pasa cuando hacemos 3 menos 4, por ejemplo? 3 menos 4 no es el resultado no es un número natural. Entonces, si nosotros tenemos los números naturales, le unimos el 0 y le unimos los números naturales, pero con un signo menos adelante, formamos el conjunto de los números enteros. Z representa el conjunto de los números enteros. Z no tiene principio y no tiene fin. No sabemos dónde empieza y no sabemos dónde termina. 0 es un elemento neutro, es un número natural, pero es el elemento neutro en la suma, el 0, Ramiro. Ahora lo vamos a ver. Se dice entonces que n, el conjunto de los números naturales, está incluido en el conjunto de los enteros. O sea, todo número natural es un número entero, pero no todo número entero es un número natural. Esta es una implicancia que va para aquel lado, no al revés. Si algún número lo podemos, perdón, si todo número que nosotros podamos escribir como razón, una razón es una división. Todo número que podamos escribir como A sobre B, o sea, un número dividido otro número, se dice que es un número racional, que lo podemos escribir como razón. Ejemplo, 2/5, un tercio, como figura acá, un cuarto, 0,1, por ejemplo. Todo número escrito como división es un número racional, siempre y cuando el número que esté en el denominador, o sea, en este caso B, sea distinto de 0. Porque yo pregunto, ¿cuánto es 3 dividido 0? Error. 0. 0. No, el error que me digan 0. 3 dividido 0 es error, no existe. No existe la división por 0. 0 dividido 3 es 0. 3 dividido 0 no existe, es un error matemático. Ojo con eso, los que me dijeron que era 0. 0 dividido 3 sí es 0. 3 dividido 0 no existe. Ojo con eso. Tampoco a nadie se le ocurra decir que es infinito. No estamos viendo límite. Ojo con eso también. ¿Alguna duda de todo lo que dije recién? Es importante, ¿eh? Yo cuando hablo de que algo es importante y sobre todo en esta época, es cuando ustedes estén haciendo un examen de matemática y pueden haber hecho todo bien, todo perfecto, todo lindo, ponen 3 dividido 0, ponen 0 y ahí automáticamente se los manda de vuelta al ingreso. Claro. Y si vos multiplicás 0 por cualquier cosa, nunca vas a llegar a 3. Bien, ¿se entendió esto que estoy diciendo? Seguro. Tampoco no piensen que 3 dividido 0 es infinito. ¿Alguno pensaba que 3 dividido 0 daba infinito, por casualidad? Por las dudas, ¿eh? ¿Alguno que ya haya estudiado análisis matemático? Bueno, me quedo tranquilo. Propiedad de los números racionales. Pregunten, insisto, no se queden con dudas. Si yo remarco algo, sé por qué lo estoy haciendo. No Entonces tiene... Sí, decimos que x dividido 0 no existe. no existe. Error matemático. Se te rompe la... De hecho, van a ver... ¿Saben lo que es un bug en programación? No, Tomás, ahí está el error. Una indeterminación es si estuviésemos trabajando con límite. No ¿No es estamos un trabajando error? con límite. ¿Saben lo que es un bug? ¿Error?
Sí, una falla, bien. Ustedes muchas veces dicen, no, se me bugueó el programa. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Y no aclararon que una división por cero no se podía hacer. Algo así pasó, por ejemplo. ¿Se entiende? Generalmente, los bugs, los errores, se dan cuando alguien hace una división por cero y el programa les tira un resultado. Por ejemplo, cero. ¿Se entiende? Como dijo un compañero, x dividido cero en programación sería un error fatal. Se rompe todo. Bien. Después dice, entre dos números racionales existen infinitos racionales, por eso decimos que es un conjunto denso. ¿Qué quiere decir que sea denso? Bueno, acá lo está diciendo básicamente, ¿no? ¿Cómo es esto que entre dos números racionales existen infinitos racionales? A ver. Si yo les pregunto a ustedes, ejercicio de examen, ¿no? Díganme dos números racionales entre 0,20 y 0,21. 0,20 y 0,21. ¿Qué me dirían ustedes? Le agregamos centésimas o seguimos agregando el número. Bueno, Gabriel, no hables más, déjalo. Lo demás, ¿cómo haríamos para encontrar dos números racionales entre 0,20 y 0,21? ¿Los dividimos entre sí? No. Y entre un tercio, entre un medio y un tercio, por ejemplo, dos fracciones entre un medio y un tercio. Mencionar ejercicio de examen. No, el ¿Y examen final que le multiplicar? vamos a tomar. No, mentira. Mencionar dos fracciones entre, no, entre un medio y un tercio. Dos fracciones. ¿Cuáles dirían? Acá dice que los números racionales, entre dos números racionales existen infinitos racionales. O sea, si hay infinito, dobles estoy pidiendo nada más. Ahí viene Alejandro, ¿ya lo sabés? Profe, se fue la pantalla. Bueno, ahí le dejo compartir. No, estoy preguntando eso. Serían todos los números racionales entre 0,5 y 0,3, ¿o no? 0,33. Bueno, ahí, esa es una buena. Pero yo te pedí fracciones, Jeremías. Está bien, lo pasaste a No, decimal está y después me bien. decís. Yo te pedí Digo, fracciones. claro, esos números transformados en fracciones, claro. Bueno, me tendrías que decir cuál. Y si no, con los decimales entre 0,20 y 0,21. Bueno, comparto y muestro cómo hacer. Cualquier cosa me preguntan. Miren que esto es importante. Yo tengo. Vale, dije entre 0,20 y 0,21. Como dijo un compañero, agrego decimales. 0,20 y 0,21 es lo mismo decir. Esperen que voy a agrandar la letra. Es lo mismo decir que 0,200 y 0,210. Si nosotros agregamos ceros a la derecha de un número decimal, sigue representando el mismo número. Ahora sí, entre 0,200 y 0,210 ustedes me pueden decir dos números, 0,201, 0,202, 0,203. ¿Se entiende eso? Esa es una manera de encontrar números entre números decimales. Yo le hubiese agregado. Si yo le agrego un 0 acá y le agrego un 0 acá,
Puedo encontrar muchísimos más números. Bueno, esto es sencillo. Bien. ¿Alguna duda con cómo encontrar números entre números racionales que estén escritos de forma decimal? Si no, díganme. Cuando obtenemos la parte decimal y a la parte decimal a la derecha le agregamos ceros, sigue representándose el mismo número, sigue siendo lo mismo. ¿Y eso a fracción cómo lo pasamos? Ahora después lo vamos a ver cómo pasar la fracción. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo fracciones? Yo dije un medio y un tercio. Quiero dos fracciones que estén en... Un compañero, Jeremías, dijo, bueno, lo paso a decimal y después busco decimales, porque esto en decimal es 0,33 periódico, y esto es 0,5, bueno, 0,4, digo, fácil, bien. No, estoy pidiendo fracciones. ¿Se acuerdan que cuando estaban viendo lógica, se les habló y se les dijo, se les decía, comparen la columna 3 y 4, supónganse, y extraiga conclusiones? ¿Qué conclusiones tenemos que extraer? Bueno, las conclusiones eran que las columnas eran equivalentes. Una columna es lo mismo que la otra columna, nada más que está escrito distinto. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en este caso vamos a buscar fracciones equivalentes. Es decir, fracciones que se escriban distinto, pero que representen lo mismo. Por ejemplo, 2 cuartos. Por ejemplo, 10 veinteavos. Hay muchos ejemplos. Claro, ese ejemplo es correcto. Pero ahora, hay fracciones equivalentes, que son infinitas en total, que me convienen, y hay fracciones equivalentes que no me convienen. Para poder, por ejemplo, ¿sí? Para poder comparar fracciones, o sea, para poder hacer esto que estoy queriendo hacer, lo que es recomendable es tener siempre el mismo denominador. Acá tengo como denominador 2 y como denominador 3. Tengo que buscar un denominador común. ¿Qué sería un denominador común? Un mínimo común múltiplo. ¿Qué sería un mínimo común múltiplo? Un número que esté en la tabla del 2 y del 3 y que sea el más chico. Entonces, el número que está en la tabla del 2 y que está en la tabla del 3 y que es el más chico es el 6. Entonces escribo acá el 6, escribo acá el 6 y me pregunto, a este número que está acá, ¿por cuánto lo multipliqué para obtener el 6? Lo multipliqué por 3. Si multiplico por 3 al denominador, multiplico por 3 al numerador para no hacer nada, porque si vos multiplicás y dividís por lo mismo, en realidad no estás haciendo nada. Entonces acá vas a hacer 3 sextos. A este número, ¿por cuánto lo multipliqué para llegar a obtener este? Por 2. Si multiplico a este por 2, multiplico a este también por 2. Entonces ahora el ejercicio sería buscar números fraccionarios que estén entre 2 sextos y 3 sextos. Sigue siendo un poco complejo. Pero ¿qué pasa si los multiplico por 10? Los multiplico numerador y denominador por 10. Y ahora les digo, ubiquen dos fracciones entre 20 sesentavos y 30 sesentavos. Y bueno, me pueden decir, por ejemplo, 21 sesentavos, 25 sesentavos, 26, 27, etc. Esta sería una manera de encontrar fracciones dentro de otras fracciones, o sea, en el medio de fracciones, utilizando fracciones equivalentes. De la misma manera que ustedes van a buscar más adelante en programación, expresiones lógicas equivalentes. Esto que estamos haciendo acá, más allá de que ustedes puedan tener alguna estrategia de cómo resolverlo, de cómo encontrar una solución, sirve para tener la habilidad, que es una habilidad requerida de los programadores, de poder expresar lo mismo de distintas maneras. Porque hay veces que no nos sirve expresarlo como lo primero que se nos ocurre, lo tenemos que expresar en un lenguaje máquina, un lenguaje condicional, un lenguaje de bucle, ya lo van a ver eso seguramente. ¿Se entendió cómo encontrar fracciones estas? Entre dos fracciones, o sea, esta fracción y esta fracción está también acá, ¿no? 21/60 es una fracción que está entre un medio y un tercio. 25 dijimos, 60. ¿Por qué? Porque esto y esto son equivalentes. Es decir, representan lógicamente lo mismo. Esto y esto también. ¿Alguna pregunta, duda?
Eso estaría en el medio de las dos fracciones de un medio y de un tercio, ¿no? Claro, Esas que estás sí, mostrando. porque dijimos que un medio es lo mismo que decir 30 centavos. Si lo simplificás, te va a dar un medio. Y decir 20 centavos es lo mismo que decir un tercio. O sea que esto es lo mismo. Esto estaría en el medio. No me da la cabeza, pero mi razonamiento de criterio nomás. Porque leo el 25 a 60 centavos y digo, le faltan 5, ya es la mitad. Entonces, ¿cómo va a estar entre un tercio? Como que lo superó al tercio. ¿Me explico? Claro, no, pero no estás contando el 60 acá. Si no, se la prueba, hacer 25 dividido 60, lo hago yo. Da 0,416666. Esto es 0,3 y esto es 0,5. Esto es 0,4. Ah, perfecto. Ahora te entendí. No, ya está. Me estaba yendo para el otro lado. No, pues tenés que aumentar proporcionalmente el numerador y el Claro, denominador. no. Tiene que quedar igual, quedar tranquilo que queda. Yo estaba disminuyendo, ¿entendés? O sea, Claro. me estaba yendo por eso, para el otro lado. Me quedaba afuera. Listo, gracias. ¿Alguna pregunta, duda? Miren que es importante. Bueno. Se callan a todos lados. Luego de los números racionales, que son los que se pueden escribir como fracción, vienen los números irracionales. Números irracionales son los que no se pueden escribir como fracción. Ejemplo, el número pi. Que el número pi se consigue a partir... Sí, seguro. Da. El número pi se consigue a partir de la división entre el diámetro de una circunferencia con su... entre el perímetro de una circunferencia con su diámetro. La pregunta es la siguiente. El que ya lo sabe, no lo responda, y ya lo sabe porque alguna vez lo vio. Déjenme experimentar con los que no lo sepan. Quiero encontrar un valor x tal que al elevarlo al cuadrado me dé 2. ¿Cuál es ese valor de x? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Se despeja el cuadrado como raíz cuadrada? ¿Y cuánto da? Si alguno tiene calculadora ahí a mano, tienen todos computadoras, me imagino. Buscan alguna calculadora. Quiero encontrar un número que elevado al cuadrado me dé 2. 1,41, 42, 13, 562 A de la ver. raíz cuadrada de 2. 1,41, ¿cuánto? 42, 13, Sí. 562. Bueno, si lo que vos me dijiste, no sé quién me habló, Matías, ¿no? Sí. Si lo que vos me dijiste es correcto, este número elevado al cuadrado tendría que ser 2. ¿Es correcto? ¿Alguien con otra calculadora puede hacer esto, por favor? 1,4142136562 elevado a la 2, o sea, multiplicado por sí mismo. No da ¿Qué pasa? 2. Llega, se aproxima bastante, pero no llega. No, se pasa. Da Se pasa. 2,82, 84, 27, 125. ¿Qué hacemos? Yo pedí, En realidad es porque es un número infinito, ¿no? La respuesta. claro, si yo les tendría que preguntar, ¿cuántos EMI faltan? ¿Cuántos decimales faltan? Y no tiene. O sea, no tiene un patrón como para decir que es periódico, Tal cual, ¿no? tal cual. Pero yo pregunté, yo pedí un número que al elevarlo al cuadrado me dé 2. Y ninguno me lo supo decir, todos me dijeron valores aproximados. Yo quiero un valor exacto, preciso. Estamos trabajando con milésimas de precisión, el cual puede llegar a ser un GPS, o no sé. Imagínense un dron que tiene que ir a un lugar. Sí, Pablo, no, Facundo, si vos haces ese número elevado al cuadrado, tampoco te da 2. El tema es el siguiente.
un compañero dijo que despejo el cuadrado y me queda raíz cuadrada de 2. Y lo que han hecho ustedes es calcular la raíz cuadrada de 2. Y les da este valor que es aproximado. A partir de ahora, la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de cualquier número que no sea racional, o sea que no se puede escribir como fracción, deja de ser una operación y pasa a ser un número. Voy de vuelta. La raíz cuadrada de 2 y cualquier raíz cuadrada que no dé como resultado un número racional es un número y no una operación a realizar. Si yo les pido un número que elevado al cuadrado me dé 2, la respuesta es raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado es 2. Cualquier otra respuesta va a ser aproximada. Y nosotros no podemos trabajar con aproximaciones en este caso. O no quiero yo trabajar con aproximaciones, en algún caso sí, quizás. Nosotros queremos... Igual da un número con decimales. ¿Qué cosa? Si haces 1,41 y pones todos los decimales todos los números que siguen, elevado al cuadrado te da 2. No, sí, pero porque la calculadora te termina reconociendo que es la raíz cuadrada de 2. Eso es como funcionan las calculadoras, terminan redondeando. Pero si no, hazlo a mano. Tampoco lo vas a hacer, pero si no, hazlo a mano. Todo, por más que tenés que poner los infinitos decimales, cosa que es imposible poner infinitos decimales, porque no terminarías más. Las calculadoras terminan redondeando. Cuando encuentran cierta cantidad de valores, sí, ya lo repito, cuando encuentran cierta cantidad de decimales similares a los conocidos, terminan redondeando. Pero eso es algo que hace la calculadora. El que la programó se avivó de hacer eso, pero en realidad no funciona así. Si ustedes lo hacen a mano no les va a dar, y no les va a dar nunca, siempre les va a aproximar. Lo que dije, repito la definición, esto sería bárbaro que lo anoten. La raíz cuadrada de un valor, la raíz cuadrada, no, la raíz en general, porque puede ser la raíz cúbica de 7, por ejemplo, pasa lo mismo. La raíz de un número cuyo resultado no sea racional, o sea, cuyo resultado no sea una fracción, deja de ser una operación y pasa a ser un número. Raíz cuadrada de 2 es un número, no es una operación. Raíz cuadrada de 3 es un número, no es una operación. Yo les pregunto ahora, ¿cuánto vale pi? Pi vale pi. 14, ¿no da? No. Si yo te hubiese preguntado cuánto vale aproximadamente pi, vos me tendrías que decir 3,14. Si yo quiero saber cuánto vale pi. Es la definición más exacta, precisa que podemos encontrar de un número irracional, mencionándolo con su forma que se conoce. Si yo les pregunto, ¿qué número elevado al cuadrado me da 2? Ustedes me van a decir todos los decimales que me puedan decir. No, si quisieran decirme todos los decimales no terminarían nunca. Pero nunca. Desde que se creó el universo hasta ahora estarían diciéndome decimales, no terminarían. No tiene fin. Entonces, la manera más exacta, precisa de trabajar este tipo de cuestiones es utilizando la definición de que, en este caso, esto vale pi. ¿Cuánto es pi? Pi. 2 por pi, ¿cuánto es? 2 por pi. No se puede hacer más nada. ¿Se entiende? Raíz de 3 más 1, ¿cuánto sería? Pregunta de examen. Lo mismo. Raíz de 3 más 1, no podemos hacer la cuenta porque no terminaríamos más. Entonces, estas son formas exactas y precisas de definir ciertos números, con los cuales van a empezar a trabajar ustedes ahora. Ya terminamos con el redondeo, y nos quedamos con la precisión. Insisto, un GPS, un dron que tiene que ir a un determinado lugar. A ver, miren, esto tuvieron que hacer un ejercicio del teorema de Pitágoras, seguramente en programación. Si ustedes tienen un triángulo rectángulo, cuyo lado catetos valen 1 y 1, ¿cuánto vale la hipotenusa? ¿Se acuerdan de esto? Que lo hicieron en programación, en la guía 1. La raíz cuadrada de 2. Claro, porque esto sería el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a h al cuadrado. Sí. Este es h. Esto es 2. Esto es raíz cuadrada de 2. Si ustedes tuvieran que hacer, no sé, una obra en construcción, están diseñando un software que realice una obra, tiene que ser precisa, porque la necesitan arquitectos.
y tienen que tirar una hipotenusa, no pueden decir que es 1,4, 1, 2, 3, pues no terminaría más. Y aparte van a darle le va a dar un cierto error. Tienen que decir que vale esa hipotenusa raíz cuadrada de 2, por ejemplo. Cosa que en el programa que ustedes armaron, seguramente en PCI, no funciona así, pero bueno. En otro programa seguramente lo van a poder hacer con más precisión. ¿Se entiende esta parte? Perfecto. Bueno, esperemos. Cualquier duda, preguntan. Son cosas ¿Para que los exámenes se puede usar calculadora o no? Sí, obvio. No te va a servir. Todo lo que te diga que se puede usar, pues no te va a servir de nada. Quédate tranquilo. Como te digo, ¿puedo usar la fórmula? Sí, usalo. Sí, se puede. Bien, la unión de los números racionales con los números irracionales dan lugar a los números reales, o sea, todos los números que nosotros conocemos. Bien. Propiedades de operaciones en los números reales. La suma es conmutativa. No, Emi, lo decide cada docente en cada comisión. Los finales seguro van a ser presenciales, pero por ley. Los parciales lo va a decidir cada docente. La suma de números reales es conmutativa. ¿Qué quiere decir que sea conmutativa? Yo tengo un elemento A más otro elemento B, es lo mismo que hacer B más A. Acá hay una suma de fracciones. ¿Todo el mundo sabe sumar y restar fracciones? De los aquí presentes. No, yo no. Bueno, Yo no me acuerdo nada. No me acuerdo yo. ¿está bien? Honestidad ante todo. Vamos a ver cómo sumar fracciones. Lo vamos a ver de una manera pensada, digamos. No hay distintas formas de sumar fracciones. Usando la calculadora sería una. La idea no es esa, sino que sepan sumar fracciones. Vamos a sumar 1/2 más 2/3. La tengo con esos números. Alguno incluso puede recordar cómo sumar o restar fracciones. Esto que voy a decir para la suma también equivale para la resta. Si alguno sabe cómo sumar y no quiere aprender otro método, fantástico. Recomiendo que aprendan este método porque al resolverlo de esta manera, estamos fomentando lo que sería el pensamiento computacional, es decir, pensar como un programador. Lo que hay que hacer para sumar fracciones, primero, las fracciones solo se pueden sumar. Cuando hablo de suma, hablo de resta. Las fracciones solo se pueden sumar cuando tienen el mismo denominador. Si no tienen el mismo denominador, no se pueden sumar. Este es 2, este es 3. No se pueden sumar. Por lo tanto, hay que buscar un común denominador. ¿Cómo vamos a hacer eso? Buscando fracciones equivalentes. ¿Por qué insisto tanto en buscar fracciones equivalentes? Lo repito. Porque ustedes como programadores siempre van a tener que buscar cosas equivalentes. ¿Qué quiere decir cosas equivalentes? Y aquello que se pueda escribir distinto pero que signifique lo mismo. Créanme lo que les digo. Entonces, para eso tenemos que saber cuál es el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que es el 6, o sea, un número que esté en la tabla del 2 y del 3, y que además sea el más chico, en este caso es el 6. Y bueno, hacemos lo mismo que hicimos hoy. Parto del 2, llego al 6 multiplicando por 3. Si multipliqué por 3 al 2, tengo que multiplicar por 3 al 1. Pongo el 6. Hice 3 por 2 para llegar al 6. Si lo hago con el de abajo, lo hago con el de arriba. En este caso, una vez que tengo el mismo denominador, el de resultado será 6. Y el numerador será la suma de los numeradores. 3 más 4, 7. ¿Se entendió? Hacemos otro. ¿Alguno quiere otro ejemplo? Le dictan los números. Sí, si puede hacer uno más, profe, así ya. Dame los números, Jairo. Un quinto. Sí, la resta es igual. Un quinto. ¿Cómo? Vamos a hacer una resta, Jairo, así, porque me están preguntando.
Un Dale. quinto menos. 2/3. Ya usé el 2/3, vamos a usar otro. Cualquiera. 4/7 uso yo uno. 4/7, Bueno. bien difícil. Bien, de vuelta. Tengo que buscar un mínimo común múltiplo entre 5 y 7. Algún número que esté en la tabla de 5 y de 7 y que sea el más chico aparte. ¿Cuál es? 35. 35, sí. Si no nos damos cuenta a simple vista porque no nos acordamos las tablas, y bueno, ahora que voy a la primaria. No, si no nos acordamos las tablas, lo que hay que hacer como estrategia, multiplicar los números entre sí. Aquí hicimos 2 por 3, acá hacemos 5 por 7. Bueno, 35. Ponemos 35 a los dos lados. 5 por cuánto multipliqué para llegar a 35, por 7. Si lo hago con el de abajo, lo hago con el de arriba. 7 por 1, 7. 7 por cuánto multipliqué para llegar a 35, por 5. Entonces multiplico 4 por 5, 20. El resultado es con el denominador 35 y el numerador resto los números de arriba. 7 menos 20 menos 3. No sé si me desbloqueé un recuerdo, pero yo como lo hago, o sea, el de abajo si los multiplico, como dijiste, viste la ayuda, por los dos multiplicarlo. Sí. Pero los de arriba los multiplico cruzados. Sí, eso es una manera. Por eso. Me resulta mucho más sencilla. ¿Está bien? No, yo para algunos de los chicos, por ahí no entendió. Yo no entendía y justo como de la lógica lo saqué, ¿viste? Sí, pero el tema es el siguiente. ¿Te sirve saberlo así? Sí, te sirve, pero vos lo que querés es saber programar. Y para saber programar lo que tenés que buscar son siempre expresiones equivalentes. Eso es lo que vos hiciste, es un algoritmo. Es algo que ya está realizado por otro. La idea es que vos lo puedas razonar de esta forma. Insisto, no para... Acá nadie... Si ustedes suman y restan fracciones de manera profesional, no les va a servir de nada. Lo que a ustedes les va a servir es poder sacar expresiones equivalentes de las dadas. Entonces, lo que de la manera que les estoy mostrando yo es cómo encontrar expresiones equivalentes, que es lo que ustedes van a tener que hacer como programadores. Entonces, lo quieren hacer de otra forma, no hay problema. Recomiendo que lo hagan de esta forma porque les va a servir para el desarrollo de su pensamiento computacional. ¿Alguna pregunta, duda? Bien, entonces lo que les queda... no, falta. Bien. Tenemos lo que es un número neutro y lo que es un número... y lo que es un inverso aditivo. Un número neutro es cuando nosotros tenemos un elemento dentro de un conjunto, le hacemos una operación con ese elemento y nos da el mismo resultado. Es decir, es 0. Cuando yo tengo un elemento A y le sumo 0, el resultado sigue siendo A. ¿Por qué? Porque se considera que el 0 en la suma es el elemento neutro. Cuando nosotros queremos encontrar un inverso aditivo, lo que hacemos es en la suma siempre tenemos que referenciarnos, así como en conjunto nos referenciamos siempre a un conjunto universo, en esta parte de la materia nos vamos a referenciar siempre a un número y a una operación suma, resta. Si nosotros queremos encontrar el inverso aditivo de una suma, obviamente es el mismo número con el signo cambiado. ¿Cómo nos damos cuenta que es el inverso aditivo? Porque si sumamos un número con su mismo número con el signo cambiado, nos da el elemento neutro, que es 0. O sea, A más menos A, fíjense, tengo A, y le pongo el mismo A, pero con el signo cambiado. Eso me da 0. ¿Quién era 0? Habíamos dicho el elemento neutro. ¿Se entiende esto? Esto lo habrán visto en contadores y acumuladores, ustedes en formalización de algoritmo, ¿no? Cuando tienen que armar un contador o un acumulador, tienen que utilizar elementos neutros. ¿Lo vieron eso? Lo vimos, pero no me acuerdo de eso. No de esa manera, me parece que no. O sea, nos explicó acumulador y contador. Bueno, pero para O un más contador, si ustedes inicializan una variable con un contador, si quieren que arranca en 0, porque si van a hacer una suma, si le van a agregar valores sumando, tiene que inicializarse. Está bien, entonces no lo cumplí.
Yo sí lo expliqué así, pero bueno, tiene un contador siempre tiene que inicializarse en 0 si le vamos a sumar algo. Y si vamos a multiplicarle algo, tiene que inicializarse en 1. Pero bueno, eso después sirve para eso. No importa, sépanlo si quieren, pero insisto, un contador, si yo lo voy a multiplicar por algún valor, tengo que al contador inicializarlo en 1. El 1 es el elemento neutro en la multiplicación. Si yo a un contador le voy a sumar una constante, tengo que inicializarlo en 0. ¿Por qué lo inicializo en 0? Porque es el elemento neutro. Pero bueno, si no lo vienen así, ya se van a dar cuenta y si no, tienen esta parte para anotar. Bien. Después son propiedades que las van a tener que ir trabajando y ya llegan los ejercicios. Tienen varios ejercicios para hacer. Algunas cosas las he explicado aquí, otras no. Tienen para hacer hasta el ejercicio 9 hoy. Si terminan antes, continuamos. Si no, ya terminaremos con el ejercicio 9. Sigue otra parte. El tema es el siguiente. Van a anotar ciertas cuestiones, como por ejemplo, ¿quién se acuerda de lo que era una operación cerrada? Que está acá en el ejercicio 1b. Dice, la suma en Z no es una operación cerrada. No, ni idea, profe. ¿Alguno? Somos todos viejos, profe, terminamos el secundario hace mucho. No creo que sea más viejo que yo, pero no creo que es una operación cerrada. Perfecto. Y cuando no tienen ni idea de algo, ¿qué es lo que hay que hacer? Googlear. Googlearlo. Perfecto. Alguno dirá preguntarme a mí, pero no tienen que preguntarme todo. Así que lo que voy a hacer, ya sé que no se explicó, esto es mentira, no sé, yo les pregunté, ¿se acuerdan? No, mentira, no les dije lo que era la operación cerrada. Pero a ustedes les va a pasar como programadores que van a tener que hacer programas de distintos temas. Algunos que conocen, otros que no conocen. Entonces, cuando no conozcan algo, tienen que ir acostumbrándose a buscar lo que es, por ejemplo, una operación cerrada. En el módulo no aparece. Pero bueno, después lo definimos, Mayra. Ahí ya Mayra les pasó la definición, hay que ver si la entienden. Así que, perfecto. Ahí ya tienen una definición. Si quieren googleen o si entienden lo que está diciendo, después te pido, Mayra, que nos explique qué quiere decir. El conjunto sería la operación, ¿no? No, el conjunto es el O sea- conjunto o universo, el que se está trabajando. Ah, ok. Perfecto. No, que No, pertenecen esa, a los mismos perdona, elementos sería. Sonia no, esa definición no. Operación cerrada. Bueno, los dejo para que chusmeen. Googleen o youtubeen. Muy bien, Profe. José, lo que dijiste. No sé si entendiste o lo buscaste en algún lado, pero sí, está bien. Google, nada es que miente Google, uno tiene que saber qué es lo que le está diciendo Google. Pero sí. Z es números enteros, ¿no? O naturales. No, enteros. Claro. Bien, dejo de compartir para la grabación.